¿cómo están todos? Una vez más, bienvenidos a Escofieísmos. Yo soy Manuel Escofié. Em, Hoy vamos a hacer las cosas de manera un tanto diferente. En lugar de responder preguntas que ustedes me mandan como normalmente suelo hacerlo, voy más bien a aprovechar este espacio que tengo con ustedes para hablar respecto a un tema que seguramente habrán notado que en los últimos días ha estado en boca de muchos y del que yo tengo que decir unas cuantas cosas al respecto. Me refiero, por supuesto, a la, vamos a llamarle a falta de una mejor palabra, controversia que se ha desatado a raíz de que la plataforma de streaming HBO Max decidió retirar de su catálogo la película Lo que el viento se llevó. A spokesperson for HBO Max, which, like CNN, is owned by Warner Media, says Gone with the Wind is, quote, a product of its time and depicts some of the ethnic and racial prejudices that have unfortunately been commonplace in American society. We felt that to keep this title up without an explanation and denouncement of those depictions would be irresponsible. Es curioso porque durante toda esta semana he estado recibiendo varios WhatsApps de gente que me conoce eh, en una actitud muy solidaria, incluso conmiserativa, diciéndome, esto es un ultraje, esto es un insulto, ¿qué vas a decir al respecto? Tienes que decir algo al respecto, o sea, tienes que hablar, ¿no? Como si se tratara de un amigo o un pariente mío que fue asesinado y que me correspondiera a mí ir a vengar su muerte o a defender su honor o reputación. Y esto lo digo no porque yo sea un ardiente fan de la película o porque la película me haya marcado o signifique para mí a nivel personal algo muy, muy profundo y específico. Digo, en general, me gusta la película, me gustan varios aspectos de ella. Hay otros aspectos que a mí en lo personal me desesperan y me irritan. Oh, you're wrong, India. Scarlett's just high-spirited and vivacious. Well, men may flirt with girls like that, but they don't marry them. I think you're being very mean to her. Scarlett, I thought of you at our wedding yesterday, and I hoped that yours would be as beautiful. But, Aunt Judy, you know Scarlett came here only to help raise money for the cause. It was splendid of her to make the sacrifice. What a lovely dress, Scarlett, darling. India wasn't able to come tonight. Will you be an angel? I do need you to help me. Sin embargo, quienes me mandaron todos estos mensajes lo hicieron en el sentido de que saben muy bien que un tema sumamente sensible e importante para mí es la cuestión de la censura. For years, we broadcasters have butchered old movies, but we've never been able to make movies better. Now we can, through the magic of Philip's vision. Here she goes, Rick. The love of your life. Louis, I think this is the beginning of a beautiful friendship. Rick, I changed my mind. I'm coming back to you. And I'm here too. En principios generales, como filosofía, estoy en contra del concepto de la censura, de cualquier forma y de cualquier manera, ¿no? Sobre todo y especialmente lo que se refiere a obras artísticas. Entonces, mucha gente, sabiendo que he sido muy vocal y muy abierto al respecto, esperaba que yo dijese algo al respecto. Tienes que hablar tú. No puedo. Debes hacerlo. Es nuestra única esperanza. Sin embargo, creo que hay varias cosas en este caso particular y en la manera en que la discusión se ha llevado, tanto en redes sociales como a nivel de medios especializados,
en los que creo que hay que añadir un poquito más de matices y consideraciones a detalles específicos, porque no es tan simple como decir, eh, ah, miren lo fascista y lo represor que es HBO Max. Están atentando contra la historia del cine, así como tampoco es tan sencillo como decir muy bien por HBO Max. Gracias a que ya una vez que nos libremos de lo que el viento se llevó y deje de existir, estaremos un paso más adelante en la lucha por la igualdad y por el respeto a todas las minorías y razas de todo tipo. Eh, Tanto una como otra creo que son perspectivas, yo creo que muy simplistas y y que realmente nos hacen confundir el bosque por los árboles. ¿Por qué, ¿Por qué en principio estoy en contra de la censura? Más que nada porque considero que es una pérdida de tiempo, es una pérdida de energías, muchas veces también incluso de dinero, y al final del día no soluciona nada, es inútil. Lo único que hace es atacar el síntoma, pero no la raíz del problema. Es una manera muy cómoda, muy superficial, muy fácil y muy conveniente para algo que es mucho más complejo, ¿no? Yo siempre lo comparo con querer detener una hemorragia con una curita o una bandita. A largo plazo no va a funcionar, nunca funciona. De hecho, eh, no sé de ni un solo caso en la historia donde un problema social haya sido eficientemente o eficazmente tratado a través de la censura. Entonces, simplemente no creo en ella, nunca me ha parecido efectiva y en general la considero un acto inútil, una pérdida de tiempo. Sin embargo, ¿es esto que acaba de hacer HBO Max realmente un acto de censura en ese sentido? Aunque la respuesta podrá parecer obvia para muchos, creo que hay que ir más allá y ver los matices, razón por la cual he preparado 5 puntos. Por eso aquí están los 5 puntos de otro rollo. Bueno, esos son los puntos para entender y tener una mejor conversación respecto a qué está pasando con lo que el viento se llevó. Algo que me llama la atención de todo este debate y esta controversia es que mucha gente reacciona como si fuera la primera vez que lo que el viento se llevó genera controversia, como si en los, vamos a poner 80 años que la película existe, nadie en ningún momento la haya acusado antes de ser racista o de idealizar la vida en el viejo sur antes de la guerra de secesión, como muy acertadamente mucha gente la critica, como que sola es hasta 2020 cuando empiezan a atacar a la película por ser racista, por promover estereotipos sobre la gente afroamericana o la gente de color, cuando en realidad la película generó controversia incluso desde la propia publicación del libro de Margaret Mitchell en el que la película se basa, que también esa es otra cosa, hay que recordar y tener en cuenta que esta es una adaptación de una novela, punto al que voy a regresar más adelante en este video. Pero durante la preproducción, durante el rodaje e incluso durante el estreno y la recepción inicial que tuvo en cines, hubo protestas, hubo manifestaciones, por supuesto que por parte
de asociaciones civiles de los afroamericanos y de los afroamericanos mismos, algunos con lugares hasta cierto punto prominentes en la industria y en la política. Podemos, por supuesto, tomar el caso de Carlton Moss, un guionista, actor y director negro que se quejó en una carta abierta después del estreno de la película, considerando que mientras que El nacimiento de una nación, otra obra cinematográfica considerada como pilar de la evolución del medio, que tiene prácticamente el mismo problema que Lo que el viento se llevó, si no es que peor todavía, decía que mientras que El nacimiento de una nación es un ataque frontal a la historia americana y al pueblo negro, Lo que el viento se llevó es un ataque por la espalda al mismo. Moss criticó todavía más las estereotipadas caracterizaciones de los personajes negros, como lo que son los sirvientes de la protagonista Scarlett O'Hara en la plantación sureña donde tiene lugar gran parte de la historia. Y por supuesto, sabemos que una de las cosas por las que se recuerda mucho la película es que a pesar de todo, pese a esto, la actuación de Hattie McDaniel como la nana Mami, que está a cargo de Scarlett O'Hara, ganó un Oscar a Mejor Actriz de Reparto, si no me equivoco, por este papel, convirtiéndola en la primera actriz afroamericana en tener ese honor. Pero incluso ella fue arrastrada hacia las críticas y a la polémica, porque muchos afroamericanos en aquel entonces la vieron como una traidora, la llamaron una especie de tío Tom. Siempre fue controversial y estaba destinada de una u otra forma a ser controversial. De hecho, si no hubiera sido por el racismo, hay muchísimas otras escenas por las que el mundo estaría ahorita perdiendo la cabeza. Por ejemplo, ¿qué tal esta? Gentlemen, if you wish to lead the opening reel with the lady of your choice, you must bid for her. O esta. It's not that easy, Scarlett. You turned me out while you chased Ashley Wilkes, while you dreamed of Ashley Wilkes. This is one night you're not turning me out. En ese sentido, para ofenderse, Lo que el viento se llevó es un buffet. Todo lo que uno pueda digerir. Entonces, yo creo que es sumamente importante, antes de abrir la boca, investigar un poco, informarse debidamente respecto a esto y entender de esa manera que esto no es una simple rabieta caprichosa de la izquierda, como muchos dirían. No es que hasta ahora, justamente que ocurre esto, todo el mundo haya decidido usarla como chivo expiatorio. No. Estos cargos, estas acusaciones ya existían desde antes, solo que ahora, por supuesto, debido a lo que ha pasado en las últimas semanas, han vuelto a agarrar fuego, ¿no? Y eso era de esperarse. Otro comentario muy común que yo escucho en redes sociales y en conversaciones que he tenido con mucha gente que conozco y que admiro, es que, pero ¿por qué dicen que es racista? Si en ningún momento de la película vemos realmente que a los criados negros les den de latigazos, los torturen o los traten mal o los golpeen o los maten de hambre. Al contrario, parece que los tratan bastante bien e incluso ellos parecen muy contentos de estar allá, y razón por la cual incluso después de la guerra les siguen siendo leales a sus amos. Es más, incluso la protagonista Scarlett O'Hara
es reprendida por su propio padre al ver que ella está tratando demasiado severamente a sus sirvientes de color. Entonces, todo eso parece ser lo opuesto a lo racista. Lo que mucha gente parece no comprender con este argumento es que realmente el problema que muchos tienen con la película, acertadamente y justamente diría yo, no es por lo que se muestra, sino precisamente por lo que no se muestra. Es decir, cuál es la principal acusación contra lo que el viento se llevó, que romantiza el pasado, que presenta una visión edulcorada, romantizada e idealizada de cómo era la vida en el sur de Estados Unidos previo a la guerra civil y previo a la abolición de la esclavitud, que a final de cuentas, si uno lee un poco la historia, cae en la conclusión de que realmente todo este conflicto entre los Estados Confederados y los estados afiliados a la Unión era respecto a qué hacer con los esclavos, porque los Estados Confederados querían mantener su derecho a tener esclavos, razón por la cual se separaron de la Unión, y de ahí empezó, pues, obviamente todo este conflicto, al menos en términos muy generales, desde luego. Pero entonces, lo que tanto el libro como la película muestra es lo maravilloso que era tener estas plantaciones, lo idílico que era poder tener esta servidumbre. Scarlett, I will not make money out of the enforced labor and misery of others. You weren't so particular about owning slaves. Well, that was different. We didn't treat them that way. Besides, I'd have freed them all when Father died, if the war hadn't already freed them. Y por supuesto, obvia y omite los detalles más atroces, escabrosos e injustos de esta relación entre amo y esclavo, entre señor y sirviente. Para ellos, los esclavos no tenían una vida pues más dura o más injusta o más peligrosa que el que tendrían, por ejemplo, una criada que tuviéramos nosotros en nuestra casa de clase media en Mérida, que todos los días viene de su pueblo a nuestra casa a lavar nuestra ropa, a fregar nuestros pisos, etcétera, etcétera, etcétera. Eran más empleados domésticos que esclavos, al menos eso es lo que tanto el libro como la película tratan de hacernos ver. Y incluso la clave misma para esta idealización de esa época, haciendo caso omiso a estos detalles escabrosos pero muy importantes de tener en cuenta, está en el título: lo que el viento se llevó, lo que se fue, lo que no va a volver. Y qué tragedia que se haya perdido, ¿no? Y de hecho, esa es también en parte la tragedia del personaje de Scarlett O'Hara. Esta es una niña de familia rica, su papá es dueño de una plantación, vive en un mundo lleno de privilegios y de excesos y de caprichos, y de hecho ella es prácticamente inútil para muchas cosas prácticas, y la película se encarga de remarcar todo esto cada vez que puede. Es injusta, egoísta, malcriada. Es básicamente una Kardashian con acento sureño, si queremos ser prácticos en ese sentido, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Tan pronto llega la guerra y llegan los yanquis y todo se viene abajo, ella de alguna manera se las arregla para sobrevivir, a pesar de que pareciera que tú la ves y dices, esta niña no va a sobrevivir ni un minuto bajo esta nueva realidad, esta nueva normalidad, por usar un término pedestre, ¿no? Y entonces el libro y la película, desde el punto de vista de Scarlett O'Hara, hasta cierto punto lo trata como una tragedia, la tragedia de aquello que se fue y que no va a volver. Por supuesto que esto es una visión totalmente idealista, idílica de algo que sabemos que era mucho más complicado y más sangriento y más injusto de lo que la película o el libro pretende entrever.
Y con todo esto ya se dieron una idea de los enormes problemas que la película tiene en lo que se refiere a su idealización del pasado y las implicaciones de esta misma idealización en términos de relaciones raciales. Dios mío, esperen a leer la novela. Que también es otra cosa que yo siento que muchas de las personas que se apresuran a tomar bandos en esta conversación no se han tomado la molestia de hacer. Puedo decir con conocimiento de causa, con mucho orgullo, que yo sí he leído la novela, además de haber visto la película. Y no es que quiera yo defenderla o exonerarla, pero hay aspectos específicos en los que la película como que se echa para atrás en cuanto a cómo representan la vida de los esclavos y sirvientes de color y cómo lo hace la novela. Es decir, la novela va todavía un poquito más lejos en ese sentido. Por ejemplo, hay un pasaje, no recuerdo exactamente dónde, pero la autora Margaret Mitchell se refiere bueno, literalmente, no prácticamente, se refiere a el personaje de Mammy, que como ya dije fue interpretada por Hattie McDaniel, que ganó un Oscar por este papel. Se refiere a ella como un mono básicamente sin voluntad ni personalidad propia. Y también hay una escena en la que Red Butler, Ashley Wilkes, el Dr. Mead y creo que ellos tres nada más son buscados por los soldados o por la policía debido a que están por cuestiones políticas, y las mujeres le mienten a la policía diciendo que están en una reunión política. En el libro, esa reunión política a la que ellos acuden es en realidad una reunión del Ku Klux Klan. Pero aquí la película se cuida mucho de omitir cualquier mención directa o indirecta al Ku Klux Klan, mientras que en la novela la organización del KKK, de la triple K, o la caca como a mí me gusta llamarles, simplemente le quito una K y así expongo lo que realmente son para mí, caca. Ellos tienen un papel mucho más prominente y notorio en la película, no de manera disimilar a el papel prominente que juegan en una película como El nacimiento de una nación. Entonces, esto de entrada ya viene desde la novela y la película, por razones más que nada comerciales y de relaciones públicas, decidió suavizar, y sin embargo eso no quita que la película en sí también peque, sino como ya dije, sino por acción, efectivamente por omisión en cuanto a cómo representar la vida de la gente de color durante este periodo particular de los Estados Unidos en las plantaciones sureñas. Entonces ayuda también mucho para tener mucha perspectiva y contexto, entender estos matices. Por supuesto que no estoy diciendo que David O. Selznick, quien era el productor, haya añadido haya suavizado o atenuado algunos de los aspectos más controvertidos de la novela necesariamente por temor a ofender a la población afroamericana, aunque ciertamente él así lo dio a entender en un memorándum que redactó durante el proceso de preparación de la película. Yo creo que más bien se debía al hecho de que él sabía perfectamente lo que había pasado anteriormente con El nacimiento de una nación, hubo igual muchos disturbios, manifestaciones, y como este era su bebé, hay que tomar en cuenta también una cosa. La película dice dirigida por Victor Fleming, pero en realidad hubo 3 directores específicamente, ¿no? Sin embargo, al final el crédito de director se le da a Victor Fleming, pero básicamente para efectos y propósitos podríamos decir que David O. Selznick fue el verdadero autor de la película, sobre todo porque hay que considerar que en aquella época, en el sistema clásico de los estudios, el que tomaba
las decisiones creativas más importantes no era el director, era el productor. Y David Selznick, él fue quien tuvo la idea de comprar los derechos de la novela de Margaret Mitchell, quien se apropió de este proyecto y lo trató de principio a fin como su bebé, su proyecto por el que sería eternamente conocido, cosa que logró, por supuesto, ¿no? Entonces yo creo que David Selznick era un poco más sagaz en ese sentido, en el sentido de que no quería que Lo que el viento se llevó se convirtiese en otro nacimiento de una nación. No quería que la película se dañara en ese sentido. Le interesaba más proteger a la película que proteger a la gente de color. Eso me queda bastante claro, lo cual también me lleva a cuestionar qué tan sinceros fueron los voceros de Warner y los ejecutivos que tomaron la decisión de quitar la película de HBO Max cuando dijeron que era por cuestiones de sensibilidad ante los tiempos y ante la necesidad de una mayor discusión y de una mayor representatividad y diversidad. Pongo en entredicho si realmente lo hicieron por un acto sincero de preocupación ante la situación a nivel social o simplemente porque a nivel de relaciones públicas y mercadológicas querían cubrirse su trasero. Creo que es un cuestionamiento sano cada vez que una corporación hace un gesto de esta manera, qué tan desinteresado realmente es, ¿no? He aquí lo que realmente me molesta y me preocupa más de toda esta situación. Y realmente no tiene que ver con que hayan retirado o no la película. Tiene que ver con lo siguiente. Hay que tomar en cuenta que HBO Max en ningún momento dijo vamos a deshacernos de la película de nuestra plataforma y también vamos a destruir todas y cada una de las copias en DVD y Blu-ray que existen sobre la faz de la tierra de esta película. Vamos a encargarnos de que no exista la película, de que no se pueda conseguir o disponer de ella de ningún medio, de tal manera que pareciera que jamás existió. Ellos lo que dijeron fue, vamos a retirarla temporalmente, al menos así lo entendí yo, y después vamos a volver a ponerla en el catálogo, pero con algún tipo de contexto o denuncia clara de lo que la película representa, de lo que la película contiene, porque por supuesto que es importante que este tipo de películas se vean con el debido contexto y conocimiento de qué había a nivel sociohistórico, cultural y político al momento en que se hizo, cosa con la que yo estoy totalmente de acuerdo. Pero yo me pregunto, ok, esto lo pretenden hacer con lo que el viento se llevó, lo cual es loable y comprensible. Pero ¿por qué específicamente con lo que el viento se llevó y no con otras? O sea, porque en ese sentido, incluso en esta última década, yo creo que ha habido muchísimas películas que son, vamos a ponerle, problemáticas en ese sentido, en el sentido de cómo romantizan, edulcoran o dan una visión que pudiera interpretarse en las manos equivocadas, por así decirlo, respecto a el pasado en la representación de ciertas minorías. Y no solamente estoy hablando de la gente de color. Si vamos a si necesitamos ver ahora, en 2020, en el siglo XXI, estas películas siempre acompañadas de un contexto y acompañadas, digamos, de estas, vamos a ponerle notas a pie de página, ¿por qué no hacerlo también con películas con las que no tienen, digamos, el mismo glamour
o el mismo prestigio que lo que el viento se llevó, pero que, por ejemplo, si yo fuera afroamericano, encontraría problemáticas, como por ejemplo el chofer de la señora Daisy, ¿no? Que básicamente da a entender que la segregación y el racismo son cosas solamente de una época y que ya prácticamente no existe. O incluso esta otra película que ganó el Oscar que divide a muchos, que es The Green Book. O por ejemplo The Help, una película que en ese sentido en algunos aspectos se me hace todavía más condescendiente y más, digamos, problemática en ese aspecto que lo que el viento se llevó, o que incluso que el nacimiento de una nación. The Help es una película donde básicamente, si bien reconoce el racismo sistémico que había en ese entonces, básicamente te dicen que que no importa si seas negro en un mundo de blancos, siempre que tengas a un blanco como amigo o de tu lado. En pocas palabras, la narrativa del Salvador caucásico o el famoso white savior. ¿Por qué no también hacer lo mismo con ellas? Seguramente van a decirme, bueno, lo que pasa es que no tienen el mismo estatus que lo que el viento se llevó a nivel del lugar que ocupan en la imaginación del público, etcétera, etcétera. Bueno, ¿eso qué importa? O sea, yo creo que hay que ser un poco más coherentes en ese sentido. Incluso iría yo todavía más lejos. Deberíamos hacer lo mismo en ese sentido con algo como La vida es bella. La vida es bella, para mí, es una película detestable porque básicamente hace con el Holocausto lo mismo que lo que el viento se llevó hace con la esclavitud en el sur de Estados Unidos. O sea, básicamente te dice, sí, habían campos, sí, habían prisioneros que eran llevados allá por el mero hecho de ser judíos, y sí, los ponían a trabajar en condiciones infrahumanas, pero fuera de eso, realmente no les iba tan mal. Tan es así que el protagonista, el insufrible Roberto Benigni, es capaz de entrar a una de las oficinas de los comandantes, poner un disco en un fonógrafo para que su esposa al otro lado del campo pueda escucharlo y sepa que él está vivo. Los nazis lo encuentran y lo más que le hacen es prácticamente darle una palmadita de la mano y decirle judío malo y regresarlo a sus barracas. Entonces, ¿por qué no quitamos también momentáneamente La vida es bella y la volvemos a poner, pero con un contexto y un panel de discusión? Entonces, en ese sentido, yo creo que sí hay que tener un poco más de coherencia y hasta cierto punto sería un caso de o todos coludos o todos rabones. Por supuesto, no todas las películas son iguales, ¿ok? Hay circunstancias y variables en cada una, pero yo creo que sí debería hacerse una evaluación de cuáles de ellas también ameritarían en ese sentido ser sujetas a ese mismo tratamiento y no solamente lo que el viento se llevó, porque si es así, entonces estamos hablando de un contexto selectivo. ¿Por qué? Porque en ese sentido lo que el viento se llevó sería un blanco mucho más fácil que por ejemplo, que algo como The Help o incluso como lo que el viento, como La vida es bella, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que me desesperan. Hay un cierto dejo de doble moral e hipocresía en este tipo de acciones, dizque para contribuir a mejorar el ambiente de conversación respecto a qué tanto necesitamos en estos momentos películas y obras como estas. Yo creo que si no veo que esto ocurra con muchas otras, que yo creo que es un ejercicio sano y necesario, y no solamente de épocas recientes, incluso de la misma época que lo que el viento se llevó, hagamos lo mismo con El nacimiento de una nación y todas las demás que sean necesarias. Entonces, si no nos vamos con todas y no solamente con una, yo diría entonces que ¿cuál es el punto entonces? ¿Cuál sería el sentido?
tuviera que definir una cualidad o una característica de lo que el viento se llevó, por la que yo consideraría que valdría la pena verla por lo menos una vez en estos tiempos que corren, creo que sería el hecho de que es, al final de cuentas, más allá de la plantación y de los esclavos negros y del personaje incluso de Scarlett O'Hara y todo lo que se representa y cómo se representa en la película, es en el fondo, o al menos pretende ser en el fondo, realmente no una película sobre el racismo, sino una película sobre la supervivencia. Es una historia, para bien o para mal, respecto a cómo una generación ve el final del mundo como lo conocen y lucha por adaptarse, lucha por aprender otra vez a vivir en el mundo bajo estas nuevas circunstancias, que en cierto modo, en muchos aspectos, es lo que todos nosotros estamos tratando de hacer ahora con esta contingencia. I'm going to live through this, and when it's all over, I'll never be hungry again. No, nor any of my folk. If I had to lie, steal, cheat, or kill, as God is my witness, I'll never be hungry again. No creo que el que exista contribuya necesariamente a que el mundo sea un lugar mejor, pero tampoco pienso que suprimirla ayude a hacerlo. Yo no estoy molesto. Yo sé que la película no se va a ir. Tan es así que al momento de estar grabando este video, descubrí la nota de que a partir del anuncio de HBO de retirarla, las ventas en DVD y Blu-ray de la película en Amazon se han disparado por las nubes. Entonces, hay una ironía que yo no sé si soy el único en notarla, de que al querer verse progre, Warner terminó beneficiándolo económicamente a su competidor, o a uno de sus competidores, que es Amazon. Pero también creo que eso nos lleva a un punto, yo creo que todavía más fundamental, y que quisiera terminar con esto porque creo que es el punto central al que quiero llegar después de toda esta verborrea que acabo de compartirles. Como les dije, yo no estoy molesto ni decepcionado. La película está ahí, sigue ahí. Tengo todavía mi copia en DVD. De hecho, la volví a ver anoche para tenerla fresca y poder con mayor perspectiva hablarles al respecto. Y no se va a ir, solamente no la podemos ver por HBO, razón por la cual no lo veo realmente como un caso de censura. Simplemente es un caso de relaciones públicas. La podemos tener todavía, la podemos ver de otras maneras. Y el hecho de que a pesar de ello, la gente haya decidido comprarla en Amazon, a la vista de todo esto, me lleva a uno de dos posibles escenarios. O definitivamente lo hicieron por puro morbo porque jamás habían oído hablar de la película y querían ver qué tanta laraca se estaba armando al respecto. O de plano, quiero pensar en el ingenuo mundo de las buenas intenciones, quiero pensar que a lo mejor simplemente dijeron, bueno, no voy a dejar que una corporación o que incluso la opinión pública dicte qué es lo que puedo o no puedo ver. Voy a tomar esa decisión por mí mismo y voy a juzgarlo y evaluarlo por mí, no porque alguien me lo diga, ¿no? Entonces prefiero verlo y juzgarlo por mí mismo. Y yo creo que aquí es lo más importante. Si tú consideras que Lo que el viento se llevó no es una película a la que valga la pena darle tu tiempo por su contenido y por su filosofía,
adelante. Está bien, estás en todo tu derecho a no verla o incluso a expresar tu punto de vista de por qué no debería seguirse viendo y por qué no debería seguirse distribuyendo a otros. Pero si también eres una persona que, a pesar de saber lo problemática en ese sentido que es la película, de los problemas que tienen, disfrutas verla por la razón que fuere más allá de su contenido, eso también está bien. Porque al final del día, la única persona que debe tomar esa decisión eres tú. O sea, nadie debe decirte cómo pensar y nadie tiene también derecho a decirte qué es lo que debe o no gustarte. Aunque eso se traduzca en quizás perder amistades y quizás tener una especie de estigma social, en ese sentido lo más importante es ser honesto. You all got to work it out for yourself. Yes, we've got to work it out for ourselves. Exactly. No, that's the point. Don't let anyone tell you what to do. Y bueno, eso es lo que yo opino, para bien o para mal. Me gustaría mucho escuchar comentarios de ustedes, opiniones de ustedes. Si hay las suficientes, probablemente las dé a conocer en el video de la próxima semana y que podría ser una especie de secuela o de retroalimentación de todo lo que acabo de exponer aquí. A menos, por supuesto, que tengan preguntas que hacerme. Entonces, ustedes, como siempre, definen el contenido, a menos que, como en este caso, yo tenga algo en particular que decir sobre algo en específico. Pero bueno, llegamos así al final de esta edición de Escofieísmos. Yo soy Manuel Escofié. Espero sus comentarios, preguntas o lo que ustedes quieran poner en la sección de comentarios. Y cuídense mucho y hasta la próxima.